Mi nombre es Carlos Calderón y hoy día vengo a compartir algunas experiencias, un poquito del estudio que hemos hecho en la enseñanza de idiomas, especialmente en la aplicación de la neurolingüística para beneficio de idiomas. Tengo una experiencia artística, una profesión artística, y esto me permite darle un plus a la enseñanza de idiomas. Y vamos a ver qué sale de la entrevista. La neurociencia apareció en el mundo como una disciplina y digo disciplina porque aún hay estudios que están en proceso de comprobación y algunos científicos no lo consideran como ciencia, ¿no? Pero quiero referirme como disciplina, que busca la explicación de los procesos del desarrollo de la persona, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, de los procesos internos neuronales. Entonces hay una rama que es la neuroeducación y una rama más especial que es la neurolingüística, que es la que nos interesa a nosotros por nuestra especialidad. El sistema nervioso está compuesto por unas células nerviosas que se llaman neuronas, y estas neuronas tienen dendritas y tienen axones. Las dendritas llevan la información interna, transmiten la información por dentro de la neurona, y los axones son los que transmiten la información de una neurona a otra. Esta información es la que se percibe a través de los sentidos, llega como impulsos nerviosos que se convierten en impulsos eléctricos al cerebro, y allá a través de un proceso químico se convierten en los neurotransmisores, que son los que comienzan a llevar la información. Las neuronas se conectan con otras neuronas a través de sus dendritas y sus axones, conformando lo que se llaman las sinapsis. En ese conjunto de sinapsis es donde se va transmitiendo la información por los impulsos eléctricos y por los neurotransmisores. Entonces, por la información que llega del exterior a través de esa impresión sensorial, inmediatamente se decodifica el cerebro y se convierte en información. En lo que corresponde a idiomas, este proceso adquiere especial relevancia porque al estar nosotros enfocando en paralelo dos idiomas, porque uno está enseñando, uno puede explicar en inglés, por ejemplo, el estudiante recibe la información en inglés, pero automáticamente está cambiándolo al español. Entonces hay un proceso veloz de cambio, de decodificación de la información para pasarla. Cuando el alumno no entiende algo es porque ese proceso es muy lento, y es porque los procesos de estimulación no se han dado adecuadamente. Entonces, cuando uno presenta la información, el docente presenta la información, esta llega al hemisferio cerebral derecho en forma de imágenes, en forma de información así muy sonidos, por ejemplo, ¿no? Cosas que son de fácil asimilación, porque el hemisferio cerebral derecho se encarga precisamente de recibir la información de esa manera. Esta información, cuando pasa al hemisferio cerebral izquierdo, es donde comienza ya a volverse complejo. Esta es la función que tienen ambos hemisferios, ¿no? El derecho es más concreto y el izquierdo es más abstracto. Acá se convierte ya en pensamiento complejo, ya comienza a ordenarse, a establecer secuencias. En cambio, que en el hemisferio cerebral derecho no se establece secuencias, se capta como un todo, acá se decodifica. Es en ese momento entonces donde el profesor de idiomas tiene que tener ese especial cuidado al transmitir los estímulos, porque tiene que ser una variedad de estímulos para que pueda el estudiante decodificar y informarse de las conexiones completas. Mientras más complejas las conexiones, mayor es el aprendizaje. Por ejemplo, en este momento yo estoy expresándome a partir del conocimiento que tengo de algunas lecturas, pero esas lecturas se almacenan. ¿Y cómo puedo yo expresarlas ahora de manera que yo pueda explicarlas de una manera didáctica, ¿no? Es porque estoy estableciendo estas conexiones, cogiendo la definición, cogiendo ejemplos, cogiendo características, todo eso, y generando sinapsis en mi cerebro para poder yo presentar la información ordenada. Entonces ahí está la importancia en el aprendizaje de idiomas, porque nosotros en las clases de idiomas presentamos una variedad de estímulos, muchos estímulos a través de imágenes, a través de videos, música, audios, a través de la palabra del docente, la mímica del profesor cuando se para explicar algo, un gesto. Es una cantidad inmensa de estímulos. Todo ese conjunto es decodificado acá y convertido acá en el hemisferio cerebral izquierdo como información que ya se almacena. Entonces, a partir de ahí, el alumno produce y comienza a hablar en ese nuevo idioma.
Eso es lo que podríamos decir con respecto al papel que juega la neurolingüística en el aprendizaje. En realidad, muchos docentes que trabajan, que se han informado, que han leído un poco sobre la neurociencia y la neurolingüística, lo consideran como una metodología de trabajo, no es así. Esta es una disciplina que nos brinda una interpretación de los procesos de aprendizaje y cómo nosotros podemos utilizar esa información para mejorar nuestras estrategias, que es distinto. Por lo tanto, la neurolingüística no es una metodología, no es una técnica, no es un método. Podríamos hablar en todo caso de la programación neurolingüística, que nos permite dar un enfoque más exacto de cómo podríamos trabajar en el aula, porque la programación neurolingüística tiene digamos un ordenamiento, hay un conjunto de actividades, ejercicios que puede utilizar el docente para proceder a una estimulación sensorial de sus estudiantes, ¿no? A través de ejercicios físicos, ¿no? Es muy interesante la programación neurolingüística y es muy dinámica, es bastante amena, ¿no? Los estudiantes dicen make fun in class, dicen los grandes autores, ¿no? Entonces, sí, exactamente, ¿no? Uno puede traer alegría al aula a través de ejercicios que nos da la programación neurolingüística, lo cual es un buen estímulo para que el proceso de estímulo sensorial pues llegue a un máximo, ¿no? Y se pueda recoger más información y generar mayor aprendizaje. Evidentemente que una clase de idiomas es una clase llena de emociones, llena de color. El conjunto de actividades que el docente realiza en el aula van desde el discurso del docente, ¿no? Cuando él cuenta alguna experiencia personal, ¿no? Utilizando el inglés, ¿no? Presenta una imagen, presenta un sonido, el docente canta, es bonito. Por ejemplo, cuando el docente lleva su guitarra en el aula y comienza a cantar en inglés, es una carga emocional que recibe el estudiante. He visto profesores muy talentosos realizando sus dinámicas de clase así, ¿no? Los estudiantes cantando a viva voz. Cuando ven un video de alguna escena particular, ¿no? Que tiene un mensaje que el docente quiere desarrollar con ellos, entonces todo ese conjunto de aspectos que el docente trae en el aula tiene una carga emotiva muy profunda. Entonces, trabajamos en una clase de idiomas precisamente con esas emociones, porque ahí está el impulso, ¿no? La neurolingüística dice pues, que mientras más estímulos haya, lo dije hace un momento, ¿no? Mientras más estímulos haya, existe la posibilidad de que haya muchas más conexiones neuronales, que haya muchas más sinapsis, y esto es lo que va a generar el pensamiento complejo. Si no hay procesamiento de información, si no hay pensamiento complejo, el aprendizaje se reduce al mínimo. Es decir, la conjugación verbal, ¿no? Es decir, he studies. Una conexión simple, nada más, ¿no? O sea, enseñar desde el punto de vista de la gramática no nos va a llevar a una situación muy lejos, ¿no? He studies at the university, se acabó. En cambio, cuando uno presenta ese conjunto de información para que se hagan comprensiones más complejas, se va a poner al estudiante en un contexto donde va a poder relacionar muchas cosas y producir mucho más. Claro, esto de la mano pues con el conocimiento del vocabulario que tiene que tener como base, ¿no? No, en ese sentido, no, como dije al comienzo de la entrevista, la neurociencia es una disciplina que está en proceso. Y por lo tanto, no, hay investigaciones por descubrir. Ojalá que aquí en nuestra universidad hiciéramos investigación en ese campo, pero son un poquito costosos. Pero por lo menos tenemos estudios, habemos los docentes que estamos leyendo un poquito de la información ya publicada, estamos informándonos para poder aplicarla en el aula, enseñarles a nuestros estudiantes en el curso de didáctica de los idiomas, por ejemplo, para que a su vez ellos sean los que implementen en sus clases de práctica y en sus aulas posteriormente, ¿no? Bonita pregunta, y gracias por recordarme esta publicación. Singing and the Prosody of English. Ya, esta es una experiencia que se remonta al año 2009 en que se inicia la aplicación, ¿no? O sea, con un poco de lectura, por ahí la curiosidad. ¿Cómo mejorar la entonación de los niños acá en SIDUN en el programa de Kids and Teens?
Entonces, en ese momento consideramos que la aplicación de la música, particularmente el canto, podría ayudarles a mejorar la entonación. Entonces se aplicaron sesiones de 15 minutos a los niños, ¿no? Y este programa duró muchos años, ¿no? Hasta la fecha está en ejecución. En el año 2015 iniciamos los estudios doctorales, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos de test? Pues pero ahí tenemos la experiencia, ¿no? Vamos a comprobar de que eso funciona. Entonces recogimos la información de la variable singing, o sea, el canto, y de la variable prosody of English, dividida en tres, ¿no? Entonación, ritmo y acentuación, ¿no? Stress, rhythm and intonation. De esas tres componentes de la prosodia, en este caso del inglés. Y la vinculamos, o sea, establecimos la relación con la variable canto, ¿no? Con instrumentos que recogimos en el caso del canto de la institución en Inglaterra y del caso de la prosodia de una institución en Hungría que tenían instrumentos estandarizados para recoger información, para medir, ¿no? El resultado fue exactamente pues que existe una correlación, ¿no? Y nos permitió comprobar de que el canto realmente ayuda en la entonación del inglés. Y yo podría complementar a esto no solamente por la experiencia, sino porque la entonación del inglés tiene una musicalidad particularmente distinta a los otros idiomas que permite darle esa peculiaridad al idioma, ¿no? Entonces, cuando nosotros aprendemos el inglés acá, la entonamos con la entonación del español. Y hay por ahí un problema de aprendizaje allí, ¿no? En cambio, cuando uno maneja el canto, o sea, tiene esa facilidad de entonación, no que sea cantante, ¿no? Si no tiene esa facilidad para entonar, esto hace que cuando escucha el audio del profesor y tiene que repetirlo, lo entona tal cual. Y la continuidad en ese tipo de entrenamiento le permite tener esa entonación, ¿no? Por ejemplo, en inglés, ellos no dicen fantastic, nosotros decimos fantastic, ¿no? Ellos dicen fantastic. Fantastic. Entonces hay una línea melódica allí. El común de estudiantes cuando escucha fantastic dice fantastic, o sea, con la entonación plana del español. Y eso genera un problema de aprendizaje, pues, ¿no? En cambio, el que tiene un oído más desarrollado con la música puede entonar igualmente, ¿no? Fantastic. Y eso ya sonoramente pues, es distinto, ¿no? Eso le da la peculiaridad del matiz del inglés. Gracias por esta hermosa oportunidad para poder compartir algún tipo de experiencia, conocimiento. El conocimiento no es propiedad de nadie, ¿no? El conocimiento es universal, por lo tanto yo me siento complacido de poder brindar algo de esta experiencia, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra trayectoria, nuestra vida profesional. Muy amable, muchas gracias.